Bueno, pues lo primero, enhorabuena y felicidades por todos Muchas los gracias. éxitos que estás teniendo con la película. Y lo primero que quería preguntarte es ¿cuál es el origen de la historia? Bueno, pues la película nace de las ganas también de replantear un poco la mirada hacia la violencia sexual en el cine, a partir de experiencias propias y de amigas y de familiares de violencia sexual cercanas, yo de buscar referentes, ¿no? Intentar refugiarme en el cine y no terminar de encontrarlos, y terminar de encontrar películas que trataran la temática como desde la entraña y no desde la cosa más vulnerable y más como delicada, panfletaria, ¿no? Políticamente hacia estas temáticas, y yo tenía ganas, y porque me faltaba un poco ver un poco películas que trataran la violencia sexual pues con esto, como desde la entraña y como desde la garra y desde la furia. Tenía muchas ganas de ver este cine como más oscuro que tratara estas temáticas. Y nace un poco de aquí, con las ganas de explicar esto, no porque faltara o no este referente, es como las ganas de, bueno, no existe, pero yo tengo ganas de contarlo desde aquí. Bueno, pues Ángela y yo nos conocemos desde el instituto, la verdad, y entonces el hecho de ser tan cercanas y de ser amigas me permitió estar como muy cerca y tener el privilegio de ver como todo su potencial desde pequeñas, ¿no? Y entonces yo escribí la película pensando en ella, y no es que ella haga la peli porque sea mi amiga, sino por la increíble actriz que es, que creo que la película, la verdad que está increíble. Y entonces esto me permitió como ver que ella llegaría a todos los puntos que yo necesitaba, y la escribí pensando en ella y para ella, ¿no? Y entonces esto hizo muy fácil también nuestra relación, que pudiéramos ser precisas en rodaje, que pudiéramos ir a fondo, la confianza que teníamos y el cómo nos conocíamos. Y luego Alex Moner aparece en proceso de casting, pasó varias fases y fue una aparición increíble, porque entendió la película muy bien, con toda la oscuridad y a la vez como los balances que tenía que tener. Me acuerdo que hizo una improvisación impresionante en la última fase de casting, y luego juntarles en casting también fue increíble, porque los veías juntos y decías, vale, está aquí, ¿sabes la peli? Y entonces lo que hicimos fue basarnos mucho en una primera fase en la que también introducir a Alex en nuestra confianza que ya teníamos nosotras, ya desde nuestros puestos de Ángela, Alex como personas, Gemma, y luego ya ir trabajando pues a partir de improvisaciones, juntándoles a ellos, creando una base muy sólida de su relación previa de hermanos, que creo que era muy importante dedicarle tiempo a esto para que luego todo lo que después viene en la película, que esa relación fuera muy sólida. Y luego hicimos también pues trabajo de mesa, analizamos mucho la película, desglosamos un poco los arcos o las fases traumáticas por las que pasan los dos, por cómo se van cruzando por momentos esas fases traumáticas, y luego ya nos pusimos entre improvisaciones o ya con las propias secuencias a levantar las escenas más importantes, no pasamos por todas, pero sí por las más importantes, y a establecerlas muy bien, porque teníamos muy poquito tiempo de rodaje y teníamos que ser muy precisos y teníamos que tener muy claro dónde estábamos en cada momento, ¿no? Y yo creo que ya llegamos al rodaje habiendo hecho mucho trabajo de muchos meses, muy preparados. Incluso esa preparación nos permitió por momentos jugar con un poquito de improvisación. La película tiene unas escenas muy, muy potentes, tanto las más fuertes como las más psicológicas. No sé qué fue lo más complicado de rodar y lo que más os costó hacer. Bueno, yo creo que hubo varias secuencias que realmente eran un reto muy grande. Ya no a nivel emocional de que lo pasáramos mal o no, que por ejemplo la secuencia de la violación sí que fue complicada y tuvimos acompañamiento para el equipo incluso también, pero o sea, había como muchos retos de que unas secuencias eran difíciles, de que tenían muchos elementos, o sea, muchos elementos y una intensidad dramática muy grande, y luego complejidades de cámara, porque también me encanta complicarme la vida, ¿no? Y entonces había ciertas secuencias, había la sensación de que no había día fácil, ¿no? De que, hostia, toca esto, y mañana aquello, y mañana lo otro. Y entonces había la sensación de que también, por suerte, fui una privilegiada y tuve un equipo extraordinario que funcionó muy bien, bueno, tampoco era en rodaje, fueron un poco menos de 5 semanas, y tampoco íbamos holgados y había que ser muy preciso, y a la vez, bueno, pues planteamos unas propuestas cinematográficas que no era una película que está explicada desde el diálogo, y eso también tiene unas complejidades porque necesitas tiempo, ¿no? Y esto fue como un poco parte de lo difícil, y luego también que como es mi primera película de ficción y mi primera película como la ópera prima en un sentido como profesional, tenía como toda la dificultad de sostener esa infraestructura, ¿no? Yo también sentía como que me la puse yo misma, que no me la puso nadie esa presión, pero sí que está como esa presión de, hostia, esto implica, primero hay mucha gente con películas muy buenas que no llega a financiarlas, por lo tanto tienes un privilegio, y la sensación de que quieres que salga bien, de que quieres hacer luego una segunda película, y bueno, todo eso también es un reto muy grande. Bueno, pues el proceso de montaje fue súper interesante. Además, a mí me encanta estar en sala de montaje. Yo estuve prácticamente todos los días. Y en realidad lo que hicimos con Didac fue un proceso un poco particular. O sea, sí que la estructura, es decir, las idas y venidas de las dos líneas temporales estaban desde guión, perdón. Estaban desde guión.
Y creo que es en realidad lo que de primeras resalta más del montaje, pero creo que el montaje de la peli en realidad va bastante más allá de esto. Y creo que hay muchos momentos como de reflejos o conexiones que sí que terminamos de encontrarlas en montaje. Está la cuestión del ritmo también, que queríamos que sí que la peli había un momento que necesitaba un poco más de calma para hacer, ¿no? Para que entraras bien en la película. Tiene un inicio como más, ¿no? Más trepidante y luego un momento como de más pausa que también se corresponde con su momento de proceso traumático, del shock. Y era un momento también para sentar a los personajes y luego ya queríamos que entraras en la película y que fuera un tren un camión que te pasa por encima, y eso también lo tuvimos que encontrar en montaje. Y luego también lo que hicimos, creo que es interesante a nivel de proceso creativo de montaje, que fue, y la productora ya me conoce mucho, Mireia, y me dijo, te he conseguido una sala en la que tienes una pared gigante en la que podrás poner todo. Entonces yo siempre estoy en sala, no toco el ordenador porque tenemos ese pacto también con Didac, pero yo estoy ahí y estamos en realidad reescribiendo la película en montaje. Llenamos una pared entera de frames de la peli y ahí fuimos haciendo movimientos. Luego se quedó, realmente la estructura base ya estaba, pero sí que algunos pequeños ajustes y entendiendo bien desde lo gráfico, de tenerlo en la pared, las conexiones entre la peli, ¿no? Permitía mucho. Era un proceso muy parecido al guión. Y lo que hicimos, que fue un poco particular, fue no empezamos seleccionando tomas, sino que empezamos haciendo la estructura de la película. Y cuando ya la tuvimos y sentíamos que teníamos la peli, ya nos pusimos a acabar de matizar las tomas. Sí, así fue el proceso. Es que es una filigrana, es que se nota. Es un puzzle, sí, es un buen puzzle. Tenía curiosidad por las secuencias en el pueblo. No sé si son actores naturales o mezcla entre actores profesionales y actores naturales, y todo eso de la matanza, hasta qué punto pues a lo mejor se aprovechó de algo real que pasaba en el pueblo. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, mira, los actores del pueblo son actores naturales, excepto los que ya conoces de la película, quiero decir, excepto Alex Ángela y Eli Iranzo, que hace de la madre, ¿no? Los demás son actores naturales de la película, de hecho son vecinos de mi pueblo, que yo conozco de toda la vida. O sea, por ejemplo, la que hace de tía es la madre de unos amigos míos, los conozco a todos como de toda la vida, y fue súper interesante trabajar con ellos, además creo que están súper bien, lo hacen súper bien. Y el tema del destripe, más que una matanza, porque lo estamos mal llamando una matanza, pero no es la matanza, es el destripe del jabalí. Sí, viene de que yo lo he visto desde pequeña, entonces pues me interesaba y creo que la película le venía muy bien, ¿no? Para explicar ciertas cosas y para que ella pudiera como canalizar también a partir de eso y entrando en esa víscera, ¿no? También porque la peli hemos intentado que fuera también sensorial, y entonces está todo el tema del olor, de las texturas, de la sangre, que me interesaba mucho por ahí. Yo también tengo una curiosidad, y es si en las influencias se encuentra irreversible, porque veo el cartel que es rojito como la peli, bueno, el tema de la violación, no sé si esa película acudió a tu mente a la hora del proceso de producción. Pues sí, claro, esa película inevitablemente lleva yendo y viniendo, y a mí hay muchas cosas del cine de Gaspar Noé que me gusta muchísimo, pero por ejemplo quería hacer la secuencia totalmente lo contrario, porque yo quería ser respetuosa con las víctimas y con las actrices que estaban en la escena, con la actriz y el actor, y no quería caer en el espectáculo. Entonces, es referencia para algunas cosas, para la secuencia de la violación, desde luego no. Y luego sí que hay algo del cómo rueda él, los otros momentos de irreversible, y del color, y de que hay algo ahí como de referencia, pero me gusta verlo como una referencia que hemos intentado revertir en algunos puntos que me parece importante revertirlos, porque porque yo nunca hubiera rodado esa secuencia como la rodó él, ¿no? Básicamente, así. También que me quería que me contaras un poquito al respecto del sonido, de los silencios, cómo habéis trabajado todo esto junto con la música. Creo que todo es una amalgama que funciona perfectamente cuando se atenúa, cuando no. O sea, creo que también forma parte de un montaje brutal, y supongo que lo tenías todo también en la cabeza antes de la película. Sí, a mí me gusta mucho pensar en el diseño de sonido o en el sonido desde guión, ¿no? Y hay secuencias que ya estaba claramente marcado cómo iba a ser el sonido desde guión. O sea, en un sentido de, no de se escucha no sé qué, no, sino como de que los propios elementos que hay en la escena, saber que me van a dar unos sonidos concretos y ya ponerlos desde guión narrativamente, ¿no? Y de repente unos perros que ladran y que se mueven, y en la boda ese momento como de silencio, nos quedamos solo como con el olor. Y son una serie de cosas que yo intento ya poner desde guión. Ya no me acuerdo si exactamente estaban, bueno, muchas no estaban en guión, ¿no? Pero cuáles estaban y cuáles no. Pero me gusta hablar con el equipo de pospo de sonido cuando estamos antes de rodar, en preproducción,
Para que ellos también, si hace falta, traigan un refuerzo, rodaje por cosas que queremos hacer en postproducción. Y luego ya entra el proceso de pospo de sonido, que en los que ya añadimos ideas nuevas, por supuesto, ¿no? Y matizamos cosas. Siempre quisimos que el sonido de la película fuera expresivo. Es decir, creo que la película es realista, pero no es neorrealista, ¿no? Sí que los momentos del pueblo tienen un punto casi medio documental, pero más allá de esto, la película creo que en general tiene un tono realista, lo que pasa que expresivo. Y entonces, y usando las herramientas de forma expresiva y no naturalista. Y el sonido yo lo entendía desde ahí. Y también lo entendía la música como una especie de parte del diseño sonoro. Es decir, que fueran dos procesos que fueran bastante entrelazados y que la música también despertara esa violencia y esa profundidad, a la vez que estaba justificada narrativamente por los lugares que ellos visitan de fiesta y eso, ¿no? Y sí, fue un poco intentar juntar los dos procesos. Pues muchísimas gracias.